Guadalupe Contreras y Angélica Rivera en 11 Noticias Matutino. En operación los puentes aéreos para apoyar a la población de los 5 estados afectados por las lluvias. Hay que trasladar alimentos, agua, medicinas e incluso personas enfermas. Se elabora también para recuperar vialidades estatales y municipales. También está disponible el número de emergencia 079 para reportar a personas no localizadas. Se continúan recibiendo insumos como víveres y medicamentos, entre otros artículos, en los centros de acopio que se han instalado en todo el país, en apoyo a personas afectadas por las inundaciones y los deslaves. Aquí en la Ciudad de México se han instalado estos centros de acopio en las 16 alcaldías. El Instituto Politécnico Nacional recibe los donativos en Zacatenco y el Casco de Santo Tomás, además de centros y unidades escolares. Se realizan trabajos de desasolve, limpieza, remoción de escombros y basura en drenajes, ríos, canales, arroyos y otros afluentes para evitar nuevas obstrucciones que impidan el paso del agua y que esto pueda provocar a su vez más inundaciones. En el mundo vuelven los ataques pese a que se firmó el acuerdo condicionado. Israel reanuda sus agresiones a la Franja de Gaza. Esto mientras la población palestina comienza el retorno a sus hogares. Iguales, empate, México y Ecuador. Marcador 1-1. El gol fue de Germán Berterame, quien aprovechó la oportunidad que le brindó el director técnico Javier Aguirre en el Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco, sede mundialista, donde la selección mexicana así, con este empate, cierra una fecha fija. En vivo y en directo estaremos con nuestras y nuestros enviados especiales. Nos compartirán información de las actividades que se realizan en la Feria Internacional del Libro de Monterrey, allá en Nuevo León, así como el Festival Internacional de Cine de Morelia y claro que también el Festival Internacional Cervantino. Ahí se rindió un emotivo homenaje al periodista cultural Huemantzin Rodríguez. ¿Cómo están? Buenos días. Gracias por acompañarnos. Es miércoles. Elvira Angélica Rivera, ¿cómo estás? Guadalupe, muy buenos días. Así es, miércoles 15 de octubre. Bienvenidas y bienvenidos. Como siempre, ya lo saben, lo más relevante aquí en nuestra pantalla. Buenos días. Los acompañamos a donde ustedes vayan. Nuestra frecuencia en radio 95.7 de FM, la frecuencia del Instituto Politécnico Nacional. Y por supuesto les invitamos a que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales, ahí las tienen en la pantalla, estamos en TikTok, en Instagram, en X, en Facebook y en YouTube. El código QR que usted puede ver, lo puede escanear, le lleva a nuestra página con más información y recibimos sus comentarios y también sus opiniones. Pueden usar el hashtag 11 Noticias. Vamos a iniciar la información hablando del apoyo que se está otorgando a todas las personas que han resultado afectadas por las lluvias del pasado fin de semana. Hablamos de 5 estados. Además, en marcha sigue el plan DN3 de emergencia, el plan Marina, distintas acciones entre los gobiernos federal, estatal y local que han reforzado la ayuda con estos puentes aéreos indispensables para el traslado de todas las necesidades en las comunidades que incluso no han sido todavía alcanzadas por la ayuda vía terrestre. Quedaron prácticamente incomunicadas, el terreno es inaccesible, pero la necesidad es mucha, alimentos, medicinas, incluso el traslado de enfermos a través de estos puentes aéreos, como nos cuenta Arturo Arellano Merlín. Los puentes aéreos que se llama, que es para poder llevar alimentación, agua, médicos y también personas enfermas o en alguna circunstancia que deseen salir de su comunidad. El gobierno de México reforzó por aire la atención a las y los damnificados por las intensas lluvias que azotaron los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí. 41 helicópteros que están haciendo estos puentes aéreos, 19 en Hidalgo, 3 en Veracruz, 7 en Puebla y 2 en Querétaro. En la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que se avanza en la recuperación de vialidades estatales y municipales y ya se georreferenciaron cada uno de los caminos que aún tienen interrupciones. En cuanto a la red estatal, traemos 358 incidencias o interrupciones, atendidas hay 99, en atención hay 115, por atender 144, puentes afectados, ya la contabilidad al día de hoy son 39,
Tenemos en total 667 máquinas, 344 por parte de SICT y Defensa y Marina traen 323. En cuanto a personal trabajando, 616 en SICT y 4.125 con Defensa y Marina. En lo que respecta al censo de las y los damnificados, se detalló que se visitaron 30 municipios de los 5 estados. El día de ayer hicimos 4.178 registros. Insisto, estamos yendo prioritariamente a las partes más afectadas, pero que también tienen acceso y que el trabajo es seguro para nuestros compañeros. En coordinación con la Secretaría del Trabajo, el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro abrió 5,000 espacios para que los jóvenes colaboren en la recuperación y la limpieza de los municipios. La CFE también reportó avances de 91% en la reinstalación de energía eléctrica y en materia de salud se desplegaron 471 brigadas. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que cada estado afectado cuenta con un responsable de su gabinete para dar seguimiento a estos trabajos. Con información de Arturo Arellano Merlín, 11 Noticias. Ahora, ¿qué ocurre en el sector salud? Bueno, las autoridades comenzaron también los trabajos de rehabilitación en 87 hospitales, clínicas y unidades de atención médica que resultaron con afectaciones por estas torrenciales lluvias. El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, del IMSS, Zoe Robledo, informó que en el caso del instituto son 25 los hospitales afectados en los estados de Puebla, Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí y Tamaulipas, pero sin suspender la totalidad de sus servicios. Como se ha mencionado, la afectación quizá más importante fue la que sufrió el Hospital Rural de La Ceiba en la Junta Auxiliar de Villa Ávila Camacho, allá en Xicotepec, en Puebla. En tanto, el director general del ISSSTE, Martí Batres, señaló que fueron 29 las unidades médicas afectadas en los mismos 5 estados. De estas 29 unidades, 15 ya se encuentran funcionando. 13 tienen daños menores y hay una que se inundó completamente, que es la de Álamo. Ahí fue un daño total porque la inundación tuvo 2 metros de altura, prácticamente pues arrasó con todo el equipo que estaba en la unidad. También estuvo presente en este informe el director general del IMSS Bienestar, Alejandro Esbarch, quien dijo que las filtraciones, cortes de electricidad e inundaciones también afectaron 33 unidades que esperan poder reabrir en su totalidad en los próximos días. Hoy estaremos abriendo 9 unidades en Hidalgo y 12 en Veracruz y antes que termine la semana estarán todas en funcionamiento. Hay un número de emergencia que está activo, es el 079. Ahí se pueden reportar personas no localizadas por las lluvias, las inundaciones o los deslaves registrados en estas 5 entidades. En apoyo a la población también se instalaron refugios, se pusieron en operación los albergues. En Veracruz, por ejemplo, hay 31, son temporales, en Puebla son 14, en Hidalgo 45, en San Luis Potosí son 6 y en Querétaro 2 albergues temporales. Las direcciones las pueden ubicar en páginas oficiales de los gobiernos estatales y municipales. Se ha corrido la voz por los estados, ya se sabe dónde están los albergues y también lo que está presente siempre en estos casos, la solidaridad de las y los mexicanos. Se han instalado también centros de acopio distribuidos no solo aquí en la Ciudad de México, también en las entidades afectadas. Aquí en la capital del país, en el Zócalo, en el primer cuadro de la ciudad, en 16 alcaldías, también están en parques, en explanadas, en unidades deportivas, también en los mercados. La Cruz Roja, como sabemos, en estas situaciones también recibe distintos productos en sus instalaciones, no solo aquí en Ciudad de México, sino también en Veracruz, en Hidalgo, en Puebla y en el Estado de México. A esta misma campaña de donación se ha sumado el Instituto Politécnico Nacional. Recibirá en todos sus centros y unidades politécnicas la ayuda que ustedes quieran proporcionar. Y miren, en los centros de acopio en Zacatenco y en el casco de Santo Tomás abrirán a partir de las 8 de la mañana. La UNAM recibiendo también insumos y víveres, esto es en el Estadio Olímpico Universitario al sur de la ciudad, en Avenida de los Insurgentes. Otras sedes que también se están sumando han sido el Senado de la República, que está en Paseo de la Reforma e Insurgentes. También pueden acudir, si les queda más cerca, a la Cámara de Diputados, que está ubicada en Avenida Congreso de la Unión. Ahí también se está recibiendo la ayuda.
Otro lugar, otra sede es la Suprema Corte de Justicia, que ha habilitado centros de acopio en sus 3 sedes, en Pino Suárez, en Avenida Revolución y en República del Salvador. En estos lugares, ¿qué se está recibiendo? Agua embotellada, latas de atún, sopa, arroz, frijol, leche en polvo, aceite, café en polvo y azúcar, artículos de higiene personal como pañales, jabón en barra, papel higiénico y también alimento para mascotas. Y mire, uno de los municipios de atención prioritaria en Querétaro es Pinal de Amores, y esto precisamente por las afectaciones que se vivieron por estas lluvias. Ahí se encuentra mi compañero Armando Gama. Buenos días, Armando. Adelante con el reporte desde allá. Hola, Elvira Angélica, Guadalupe, amigos de 11 Noticias, muy buenos días. En efecto, todos los apoyos pues confluyen en estos 5 estados de nuestro país que resultaron afectados por las lluvias de los días pasados, y efectivamente estos apoyos se entregan por puentes aéreos y bueno, pues por tierra también. Fuerzas Armadas, elementos de nuestras Fuerzas Armadas trabajan a marchas forzadas para pues liberar, por ejemplo, desbloquear aquí en el estado de Querétaro 16 comunidades que aún permanecen pues incomunicadas luego de estas torrenciales lluvias de los días pasados. El plan DN3 a marcha forzadas instaurado por elementos de la Guardia Nacional, el Ejército, para justamente apoyar a la población y bueno, pues llevarles estos víveres. Por supuesto que también los esfuerzos se están concentrando en la limpia, el desalojo de lodo, de tierra que pues ha bloqueado también las vialidades, las calles de las comunidades. ¿Qué les parece si vamos a conocer justamente aquí en Pinal de Amoles, en un poblado, todos los apoyos, el trabajo que realizan nuestras Fuerzas Armadas? Veamos la siguiente historia. Dicen que la fuerza mueve montañas y en Querétaro las Fuerzas Armadas remueven toneladas de tierra y piedras desgajadas por las torrenciales lluvias de la semana pasada. Venimos a dar apoyo a la población, a ayudar aquí en lo que pues en lo que se necesite. Vino la tierra de allá de la montaña, se cayó. Es el poblado Puente de Dios, en el municipio de Pinal de Amoles, un lugar ecoturístico bañado por el río Escanela, que debido a las lluvias y desgajamientos de cerros quedó incomunicado. Tras la contingencia llegaron brigadas de la Guardia Nacional y el Ejército para retirar el lodo y desbloquear el acceso principal. Ahora se concentran en las calles. Estamos ahorita tratando de librar el camino para que los pobladores puedan acceder a sus hogares y puedan tener limpio ya el lugar. Son jornadas extenuantes porque Puente de Dios se quedó sin turismo, su principal fuente de ingresos. En la aplicación del plan DN3 de auxilio a la población en caso de desastre, trabajan juntos ciudadanos y el pueblo uniformado. Andamos aquí trabajando y de todas maneras le mandamos el agradecimiento a la doctora Carla Sheinbaum que nos ayudó con el ejército, con esta Guardia Nacional y las máquinas que nos mandó. ¿No gustan un taquito, chicos? Aquí la gente es muy agradecida, nos ha ofrecido de comer, nos ha ofrecido agua, nos ha ofrecido alimentos. Pues ahí está un verdadero orgullo el trabajo que realizan, pues hacen aquí en estas comunidades afectadas nuestras Fuerzas Armadas. Dos cosas, Elvira Angélica, Guadalupe, amigos de 11 Noticias, a destacar. La primera es que, bueno, pues continúa el censo del bienestar para determinar los daños, las afectaciones a las familias damnificadas. Y el segundo punto es que justo esta comunidad, este poblado de Puente de Dios que acabamos de ver en la historia pasada, bueno, pues ha sido escogido o fue escogido por la presidenta Claudia Sheinbaum para recorrerlo y determinar, evaluar justamente las afectaciones. Aquí les anunció a los poblados que serán beneficiados con un camino artesanal. Así las cosas. Elvira Angélica, Guadalupe, amigos de 11 Noticias, la información al momento desde el estado de Querétaro. Agradecer, por supuesto, en las imágenes a nuestros compañeros Miguel Escobar y Javier Ayón. Muy buenos días.
Gracias, Armando. Pues importante lo que mencionas, siguen avanzando estas labores de limpieza, pues particularmente apoyadas por la Guardia Nacional, elementos del Ejército, las Fuerzas Armadas están ahí presentes. Armando, solo consultarte, ya con estas labores de limpieza, las personas están regresando a sus hogares, quienes pueden hacerlo, se mantienen en refugio y sobre todo pues también la ayuda, las despensas están llegando, están haciendo puentes aéreos o se está avanzando en esta limpieza en las carreteras. Efectivamente, se avanza en la limpieza de las carreteras y de las calles en los poblados ya internamente. Sin embargo, hay viviendas que todavía no pueden ser habitadas porque justamente se encuentran en zonas de alto riesgo o sufrieron alguna afectación. Este poblado es exclusivamente turístico, vive del ecoturismo. Sin embargo, pues hoy esta comunidad ha sido, pues sufre los estragos de la naturaleza. Los puentes aéreos, por supuesto, que se dirigen a estas 16 comunidades que todavía permanecen incomunicadas a lo largo de estos 8 municipios afectados en la Sierra Gorda de este estado. Es de verdad muy difícil accesar a ellos, las carreteras bloqueadas y bueno, pues prácticamente todo el apoyo interinstitucional, las Fuerzas Armadas al mando justamente para poder llevar estos víveres pues liberar estas vialidades y poder ingresar. Elvira Angélica, Guadalupe. Muchísimas gracias, Armando Gama. Estaremos pendientes de la situación y cómo avanzan pues estas labores de limpieza y cómo llega la ayuda humanitaria. Gracias, Armando. Un abrazo. Nos vamos a Veracruz. Sabemos que es de las entidades más afectadas. Emiliano Pantoja, buenos días. Adelante con tu reporte. Hola Lupita, muy buenos días. Estamos en el aeropuerto El Tajín, donde se ha implementado un puente aéreo para poder ayudar a las comunidades afectadas, también para atraer a las personas que necesitan ser evacuadas de esta zona, también de la misma manera para llevar ayudas como agua, comida, despensa. Recordemos que son 57 comunidades afectadas, por eso era necesario el establecimiento de este puente aéreo. También como parte de la estrategia de reconstrucción de esta región, Personal del Bienestar de la Ciudad de México ha comenzado con el levantamiento de censos en el municipio de Poza Rica. Vamos con la siguiente información. Buenas tardes. En la región norte de Veracruz, la ayuda llegó de otros estados. El objetivo, levantar en el censo de damnificados de viviendas afectadas. Estamos levantando el censo para la vivienda. Soy servidor de la Nación, vengo de la Ciudad de México. Casa por casa, los servidores de la Nación registran las pérdidas y necesidades de cada familia. Estoy aquí con la señora Daniela, que les cuente qué fue lo que se les perdió. Pues se nos perdió pues literal todo lo de la planta baja, mi vehículo también no lo pude sacar porque ya no había luz, lavadora, secadora, refri, comida, sala, comedor, pues alcanzamos a subir algunas cosas y pues lo único es que pues estamos ahorita con la limpieza y ahora sí que cualquier apoyo que llegue para mí, para mis vecinos, para la demás gente pues es bienvenido. Y queda pegado. Ya cuando pasamos, los compañeros ya saben que está censada la casa y continuamos con las siguientes casas. En medio de la tragedia, también hay muestras de solidaridad entre vecinos y autoridades. Me da gusto que estén ayudando y que estén apoyando. Gracias a Dios ha habido, ahorita está por ejemplo Marina, están ellos que están viniendo, están pasando por las casas. También los ciudadanos que se han abocado a llevar alimento, comida, ropa, no nada más aquí, sino en otras áreas. Mi nombre es Ana Juárez, le vamos a hacer su censo. Le van a hablar a los números telefónicos que nos proporcionó. Estése atenta para que el día que le hablen le van a decir el día y la hora y el lugar donde se presente a recoger el apoyo. Esto ha sido parte de las estrategias del personal del bienestar de la Ciudad de México para poder levantar los censos. También toda la información lo pueden ver en las redes sociales del gobierno de la Ciudad de México, Lupita. Claro, Emiliano, seguimos viendo estas imágenes con tareas de limpieza en las calles, pero ahora háblanos especialmente de este puente aéreo. ¿A qué municipios ha podido llegar? ¿Cómo está funcionando? ¿Cuáles son sus tareas específicas allá en Veracruz?
Lupita, justo ahorita acabamos de ver cómo pasaron camiones con víveres para llevarlos a municipios como Tecolutla, Álamo, Coatzacoalcos, también como Costa Esmeraldas, y parte de la estrategia es llevar estos víveres a las comunidades afectadas. Nos estaban comentando también personal del bienestar de la Ciudad de México que también ellos dentro de unos días van a ir a estos municipios con ayuda de este puente aéreo. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, Emiliano Pantoja, en Veracruz con el reporte de lo más reciente. Gracias al equipo y buenos días, y seguimos con más. Seguimos pendientes de estas afectaciones. Por lo pronto le invitamos a tomar en cuenta las siguientes anuncios, afectaciones que hay. Mire, hay un cierre vial por obras, estos sobre carriles centrales de viaducto Presidente Miguel Alemán al poniente y avenida Cuauhtémoc, esto aquí en la Ciudad de México. Servicios de emergencia están trabajando por un percance vial sobre avenida Revolución y los Échave, esto es en la colonia Mixcoac. Si usted viaja en Metrobús, le invitamos a considerar que se restablece el servicio en la estación Venustiano Carranza de la línea 5 del Metrobús, que corre de Río de los Remedios a Preparatoria número 1. También ya operan con normalidad todas las estaciones de la línea 3 de Tenayuca a Pueblo Santa Cruz a Toyac. El metro de la Ciudad de México reabre la estación Tepito de la línea B. Todas las estaciones desde Buenavista hasta Ciudad Azteca operan con normalidad y la circulación de trenes se mantiene continua en ambas direcciones. Se quedan en casa los vehículos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4, no circulan desde las 5 de la mañana. Pausa y volvemos. Son las 6:30 en la hora del centro. Tema importante el que esta mañana abordaremos con Román Meyer Falcón, titular de la Unidad de Proyectos de Infraestructura Urbana y Espacio Público de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes. ¿Cómo estás, Román? Un gusto verte y saludarte. Buenos días. Muy buenos días, Guadalupe. Muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad de platicar. Mira, estamos viendo estas imágenes los últimos días y quizá lo que vemos es ríos desbordados, gente que tiene sus casas y que se ven las imágenes cómo las pierden si la fuerza del río es tremenda, inundaciones, una situación que cómo llegamos a este punto de ver en zonas donde hay riesgo personas que habitan. Claro, mira, yo creo que el tema central no son las lluvias, es cómo hemos venido urbanizando y cómo hemos venido desarrollando nuestro propio territorio. Sí. En muchas ocasiones cuando se generan estos programas de desarrollo urbano donde se señala dónde sí debemos de urbanizar y dónde no debemos de urbanizar, el tema de la lógica de las cuencas. México está estructurado con un sinfín de cuencas y muchas ocasiones no se toman en consideración dónde no debemos de urbanizar, digamos, las zonas bajas o las laderas. Entonces es un tema, digamos, de origen en el proceso, digamos, de cómo estamos desarrollando el territorio. Y por otro lado, la cantidad de deforestación que hemos llevado a cabo, la gran producción agropecuaria. Entonces, estos factores llevan a cabo que cuando tenemos estas lluvias extremas, pues ya el suelo no tiene capacidad de filtración. Además, en las zonas urbanas, el 70% ya es impermeable. Entonces, si uno tiene desarrollos habitacionales, poblados, cuencas abajo y más aparte cuencas arriba, la deforestación, entonces va a ser siempre un problema. Ahora bien, Román, tú dices, hablamos de cuencas, ¿no? Y de cómo están actualmente pues algunos asentamientos. Y hace poco veíamos, pues con esta emergencia que hemos estado viendo, decir a la presidenta Claudia Sheinbaum, pues que las personas afectadas precisamente pues al margen de los ríos, en donde pues prácticamente sus casas quedaron cubiertas, se les tendrá que reubicar. Y entonces ahí podemos hablar de una planeación. ¿Qué es lo ideal en una planeación urbana, en una planeación territorial, que se tome en cuenta, no solo tomar en cuenta pues, el margen del río? ¿Qué otros factores se deben de tomar en cuenta para que pues, ciertas comunidades, ciertos territorios pues, prevengan ciertos riesgos como estos desastres naturales? Yo creo que me vuelvo a referir al tema de los permisos de construcción. O sea, los municipios deben tener muy en claro y en una lógica de todos los municipios que estén dentro de las cuencas en su planeación, cómo también debe de invertirse en infraestructura hídrica, ya sean bordos, ya sean canales, ya sean
temas de represos, que puedan mitigar estos riesgos, pero tomando en consideración que esa inversión conjunta entre el gobierno del Estado, la Federación y los municipios se debe de canalizar, digamos, bajo una lógica de cuencas. Entonces, si en esa cuenca están aproximadamente 5, 6, 7 municipios, la coinversión, y es algo de lo que suele pasar muchas veces, que no hay una coinversión en una lógica de cuencas, donde los diferentes municipios, el Estado y la Federación va invirtiendo en función de una priorización de cómo evitar estos riesgos. Claro, y esta palabra pues es la que tenemos que subrayar, riesgos. Claro. Se habla mucho cuando hablamos de esta situación de enfrentar el desastre, la emergencia, lo que ya está visible, pero también la tarea preventiva es muy importante. Nuestro territorio es muy diverso, tú lo has recorrido muchas veces, has visto cómo hay personas que difícilmente van a abandonar el lugar en el que han vivido sus antepasados desde hace muchísimos años. El clima está cambiando, lo hemos visto. Entonces, ¿cómo podemos trabajar de manera conjunta con esas comunidades? No sé si convencerlas, hablarles de los riesgos, a dónde las movemos, qué hace la autoridad estatal. Esta gestión de riesgos se está trabajando, se está, impulsando ahora como una visión distinta para evitar precisamente este tipo de situaciones. ¿Es lo que tenemos que hacer o lo estamos haciendo? Pues lo estamos haciendo no a la velocidad que deberíamos. La verdad es que la gestión integral de riesgos como una herramienta de planeación es, digamos, yo diría que casi una obligación del Estado mexicano, pero como los instrumentos terminan siendo, digamos, una responsabilidad de los gobiernos municipales, en muchas ocasiones carecen, digamos, del conocimiento técnico. Entonces, estamos, digamos, en problema 2 en ese sentido. Sí. Tenemos una autoridad local que en muchas ocasiones no tiene la capacidad técnica y al mismo tiempo esta es una visión a largo plazo. Y algo muy importante, en muchas ocasiones no solamente son los propios programas de desarrollo urbano, sino también los instrumentos de planeación ecológico, donde se debe de señalar claramente dónde no debemos de tener producción agropecuaria, dónde no debemos de tocar las laderas de las montañas. Ahora, ¿qué hacemos con la gente que ya vive ahí? Porque es muy difícil poder remover 100,000 personas y reubicarlas. Yo creo que se tiene que empezar con una lógica de priorización. ¿Cuáles son aquellas viviendas que están en las peores situaciones en aguas abajo, donde fueron mayormente inundadas? Y con base en ello tomar una decisión si se reubica o el costo de implementar infraestructura que pueda desahogar, digamos, estos excedentes, ¿no? Habíamos hablado que el 70% de las ciudades, digamos, son impermeables, pero también muchas de las canalizaciones de esa infraestructura está obsoleta. Entonces, tiene que hacer un análisis beneficio de qué sale mejor, mover a la población o hacer ciertas inversiones de infraestructura hídrica en esa zona. Ahí es donde hay que tomar esa decisión. Bien. Ahora bien, Román, cuando vemos este tipo de desastres naturales, también pues algo que atraviesa toda esta tragedia, pues es que ocurre a personas en situación de vulnerabilidad. Regularmente son personas en situación de pobreza y bueno, al perder su patrimonio, pues todavía las coloca más vulnerables. Ahí también se puede hablar en esta planeación, en esta gestión de riesgos, de justicia ambiental. Todos estos planes tendrían que también atravesar por, pues de alguna forma, ayudar o beneficiar a las personas más vulnerables. Claro, en este tema de justicia ambiental, creo que es un tema muy importante, tomando en consideración que si esta población que está sumamente afectada no se le reconoce, digamos, esta condición de riesgo desde un inicio, siempre, digamos, va a ser un efecto que va a ser constante. Entonces, yo creo que principalmente sí debe en este sentido tomarse en consideración a esta población y vuelvo a reiterar el tema de la planeación. O sea, el tema de la planeación, lamentablemente en México lo vemos a muy corto plazo, son planes que lamentablemente cada municipio suele modificar a largo plazo, digamos en el corto plazo, pero también es importante que instrumentos como los INPLANES, los institutos municipales de planeación, puedan ser instituciones que puedan asegurar que esta planeación a largo plazo se mantenga, que no venga un nuevo gobierno municipal y modifique el plan y diga, pues yo considero que ya no funciona y ahora lo voy a modificar. Si está sustentado técnicamente, si hay sistemas de modelación donde hacemos proyecciones de cómo las escurrentías van afectando a las cuencas y las poblaciones anexas,
debe de ser un instrumento de corte técnico que tenga vigencia 30, 40, 50 años. Entonces, lamentablemente, esta modificación continua cada 3 años deja planes, digamos, que van cambiándose constantemente. Y es un tema también de que nos informemos como ciudadanía, Claro. que sepamos claramente dónde están esos mapas de riesgos, que estén actualizados y que sepamos en qué parte de la ciudad tenemos mayor riesgo. Y yo creo que es un tema también de información. Si la población tiene esa información, si estamos viviendo en una zona de riesgos, ¿en qué tipo de riesgos nos estamos enfrentando? Y sobre eso también una decisión personal de podernos mover a una zona, digamos, de laderas altas. Bien. Evitar y prevenir al mismo tiempo. Informar. Informarnos. Y estamos a tiempo todavía, Estamos Román. a tiempo, pero es importante hacer esa presión a las autoridades locales, estatales y también federales de que nos entreguen información, digamos, actualizada, entendible. Claro. Cuáles son los riesgos en cada zona metropolitana, en cada ciudad, que si bien pues es también una decisión personal de las familias que sepan cuáles son esos riesgos y sobre eso tomar las mejores decisiones y hacer este análisis costo-beneficio. Los reubicamos, lo cual toda la complejidad política y social, o invertimos en el largo plazo en volver a reforestar, digamos, cuencas arriba, invertir en cierta infraestructura hídrica, priorizando, digamos, que se pueda canalizar esos excedentes hacia otras cuencas. Es un análisis, pero vuelvo a decir, tiene que ser un análisis conjunto, involucrando a todos los actores dentro de cada una de las distintas cuencas. Claro, y como dices, es un trabajo político. Exacto, y es un trabajo conjunto. Román Meyer Falcón, titular de la Unidad de Proyectos de Infraestructura Urbana y Espacio Público de la Secretaría de Comunicación, Infraestructura y Comunicaciones. Gracias, el tema pues es interesante, un primer vistazo a lo que podemos hacer y tenemos que hacer frente a este cambio climático que es evidente. Gracias, Román, nos vemos pronto. Muchas gracias, Guadalupe. Gracias, Román. Gracias, y nos vamos con otra información, y es que mire, en noviembre la Secretaría del Trabajo a nivel federal presentará la propuesta para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas, lo cual pues se ha trabajado ya con todos los actores involucrados, es lo que aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum. En el caso de las 40 horas, en noviembre ya hace una propuesta la Secretaría del Trabajo, ha estado trabajando con los trabajadores, obviamente, con todos los sindicatos y también con los empresarios. Nuestra idea es que avance 40 horas, pero que siga aumentando el salario, que no sea una por la otra, ¿verdad? La mandataria destacó que la propuesta se trabaja en consenso entre trabajadoras, trabajadores, sindicatos, empresarias y empresarios. También puntualizó que esta reducción no impactará de manera negativa en los salarios de trabajadoras y trabajadores. Como hasta ahora todo ha sido un trabajo de consenso, pues se ha buscado que sea consenso. Cómo se hace de manera paulatina la disminución para alcanzar las 40 horas, pero que al mismo tiempo siga aumentando el salario, que no sea un pretexto para no aumentar los salarios. Gabriel Sainz, del 1 al 10, ¿qué le das a la selección? Híjole, dejémoslo en un empate a 1, ¿no? Así como quedó el marcador, porque la verdad es que lo comentábamos ayer, Lupita, Angie, muy buenos días. Buenos días. Buenos La días. selección sigue sin convencer. Sigue jugando, sigue pateando el balón, metió un gol, sí, le dieron la oportunidad a... no me acuerdo el nombre del muchacho, pero le dieron la oportunidad, metió el gol, y pues bueno, México ahí con la juventud está haciendo bien las cosas. Sin embargo, bueno, en el conjunto, en la garra, deja mucho que desear. Bueno, pues cuéntanos, adelante. Pues, ¿qué les parece si vamos a la información con Vanessa Arte, que estuvo ahí en el Estadio Akron y, bueno, tiene esta crónica? Guadalajara vivió una auténtica fiesta tricolor, aunque con sabor agridulce. En el Estadio Akron, México empató 1-1 ante Ecuador, dejando más dudas que certezas rumbo al Mundial 2026. El tanto mexicano fue obra de Germán Berterame, quien celebró su primer gol con la camiseta nacional, mientras que los sudamericanos igualaron desde los 11 pasos. Hoy fue una noche obviamente inolvidable con el primer gol y creo que con eso me doy contento. El ambiente fue inmejorable. Las tribunas se pintaron de verde, blanco y rojo. Familias, batucadas, cánticos, banderas hicieron retumbar el estadio sede mundialista.
Pero entre el color también se escucharon los suspiros y la frustración por una selección que no termina de convencer. Siente el ambiente mundialista y qué vergüenza, ¿verdad? Qué vergüenza que se hace de mundialista y que no demos el ancho pues para el mundial. En la cancha México mostró chispazos, pero también viejos errores. El equipo de Javier Aguirre buscó imprimir carácter y orden, pero la realidad se impuso. Los errores siguen ahí, las dudas también. No, yo creo que lo principal, ¿no? La actitud, la garra, el hambre de ganar y bueno, yo creo que lo demostramos en la cancha. Creo que hicimos cosas muy buenas en el campo y bueno, yo creo que lastimosamente vino ese penal que para mí es un poco dudoso, pero bueno, así es el fútbol, ¿no? Y la sensación siempre es muchas cosas por mejorar. Creo que esta selección todavía tiene un techo enorme por mejorar y estamos en el camino y en el proceso para corregir errores y llegar de la mejor manera el siguiente año. Pero el mensaje más contundente llegó desde el banquillo. Un buen sinodal en el que nos enseña que para querer ganar a este tipo de equipos hay que mantener un ritmo alto, 90 minutos de buen juego, sí. Sí, bueno, y me voy con muchas conclusiones, por supuesto, ¿no? Una de ellas es que ya es aroma mundialista. En los rivales de estos dos en Sudamérica fueron segundo y tercero de la eliminatoria. Rivales bravos, con gente en Europa, con mucha experiencia, manejo de partido. La selección mexicana cierra así una fecha FIFA con un saldo preocupante. Goleada 4-0 por Colombia y empate 1-1 con Ecuador. Dos selecciones mundialistas que evidenciaron lo lejos que está México del nivel que exige una Copa del Mundo. En una Guadalajara que respira fútbol y sueña con 2026, el Tri sigue sin encontrar su camino, porque sí, el ambiente fue de mundial, pero el fútbol, una vez más, dejó mucho que desear. Con imágenes de Eduardo Zamudio, 11 Noticias, Vianey Zárate. La carrera panamericana sigue su curso por las carreteras del país. Veamos lo que ocurrió en la jornada 5. Tras días de intensa competencia y tramos contrarreloj llenos de adrenalina, Ricardo Cordero y Marco Hernández lograron este lunes colocarse al frente de la tabla general de la carrera panamericana en Morelia. Con esta actuación, el binomio arrebató el liderato a Hilaire y Laura Daminón, quienes habían mantenido la ventaja desde el inicio del rally, además de asumir el liderato en la etapa 5. Cordero y Hernández rompieron su marca en la mítica sección 1000 Cumbres. La jornada de ayer se interrumpió a las 11 horas debido a un despiste del auto 113 tripulado por Emilio Velázquez y Javier Marín, a quienes se les reventó una llanta, lo que ocasionó que se impactaran contra un grupo de aficionados, por lo que el resto de las actividades quedaron suspendidas. Con apoyo de la Guardia Nacional y los servicios de seguridad del estado de Michoacán, se brindaron los primeros auxilios inmediatos en la zona y se trasladó al hospital a las personas para su valoración, entre ellas a Velázquez y a Marín. Se reportan 7 personas con lesiones no graves y uno más delicado. A su vez, Emilio Velázquez resultó con una contusión en el hombro izquierdo, que le impedirá seguir con la carrera. Si quieres seguir detalle a detalle la carrera panamericana, visita sus redes sociales. Y hasta aquí la información deportiva. Muy buenos días. Muchas gracias, Gabo. Seguimos con más. Bueno, y nos vamos ahora hasta Monterrey, Nuevo León. Allá se encuentra Miguel de la Cruz. Buenos días, Miguel. Ayer en el Bajío, hoy en el norte. Cuéntanos, adelante. Muchas gracias, Angélica. Buenos días a ti, a Lupita, a todos. Pues hoy estamos en la ciudad de Monterrey. Como decías, lo que se ve al fondo es parte de las instalaciones del Parque Fundidora, de la Arena Monterrey y de Cintermex, donde se lleva a cabo la Feria del Libro de Monterrey. Sobre eso, la siguiente historia. La edición 33 de la Feria del Libro de Monterrey creció más de 4,000 metros cuadrados.
tenemos cerca de 700 personas que participan en la feria, entre autores, moderadores, presentadores. En 9 días esperan superar los 300,000 asistentes del año pasado, con un programa de 650 actividades. El objetivo: buena literatura con diversos escritores como este año Laura Restrepo, Pilar Quintana, Guillermo Arriaga y Ligia Urroz. Y esto ha hecho que la Feria del Libro de Monterrey se vaya posicionando como uno de los grandes eventos literarios en Latinoamérica. El invitado de honor es Colombia y destacan los homenajes a Rosario Castellanos y Carlos Monsiváis a 3 lustros de su partida. Film Monterrey hasta el 19 de octubre. 11 Noticias, Miguel de la Cruz. Bueno, y de la fiesta de los libros en Monterrey, vámonos hasta Morelia, porque allá continúa el Festival Internacional de Cine. Saraí tiene los detalles. Buenos días, Saraí, adelante. No encontramos el audio, pero tenemos una segunda opción. Regresamos con Saraí. Está Mauricio en Guanajuato. Vamos con él y luego nos reencontramos con Saraí. Adelante, Mauricio, ¿qué dice el Cervantino? ¿Qué tal, Miguel? Muy buenos días. No se alcanza a apreciar en este encuadre, pero nosotros nos encontramos a un costado del monumento del Pípila, porque desde aquí queremos darte el reporte de las actividades que pudimos presenciar el día de ayer en la siguiente historia. Emotivo homenaje en el Cervantino a la memoria del periodista cultural Huemanzin Rodríguez. 5 amigos se reunieron a compartir anécdotas y mensajes sobre quien fue reportero y conductor de Canal 22 durante 25 años. Huemanzin sabía narrar, sabía reconocer un personaje, una gran historia en las pequeñas cosas, sabía de los charlatanes y conocía las injusticias. Sí, por lo que sabía, pero también por su aproximación con el otro. El Festival Internacional Cervantino fue para Huemanzin Rodríguez su unicornio, su quimera y su sueño, como todos sabemos, ¿no? Él lo dio a conocer y muchas generaciones nuevas lo descubrieron a través de su voz y su palabra. En diversos testimonios ha relatado que su pasión por este festival ocurrió gracias a las transmisiones originales de Miguel Sabido para Televisa. Una prisión multimedia cautivó al público del Teatro Principal, escenario de la obra 1984 de George Orwell con la compañía francesa Collective 8. Estamos en la sala 101, que para mí es una sala de tortura virtual, de cual el objetivo es vaciar el ser humano de su memoria para llenarle de la propaganda de la dictadura. Ritmos pop inundaron la Alhóndiga cuando la cantautora colombiana Elsa y el Mar salió envuelta en un vestido con reminiscencias corales. Cuando quieras yo te explico cómo acabar, chica, no te culpes al enamorar. ¡Dile! Distopías tecnológicas, suaves melodías y recuerdos imborrables estremecieron el martes los escenarios cervantinos. Pues ahí está, por lo pronto esa es la actividad que se ha dado en Guanajuato. También ya nos contaba Miguel de la Cruz, esta Feria Internacional del Libro de Monterrey. Estamos totalmente en vivo, a veces las comunicaciones fallan un poco, solo nos faltó escuchar ahí la información relacionada con el Festival Internacional de Cine de Morelia. Ahí está nuestra compañera Saraí Campech. Más adelante que podamos tener esta pues información, esta completa cobertura de todas estas actividades culturales, sin duda pues vamos a poder enlazarnos ahí con Miguel de la Cruz, con Saraí Campech, y es que la información que fluye todos los días a nivel cultural, pues definitivamente pues es muchísima. Es por eso que hoy quisimos hacer todos estos enlaces, este recorrido desde el norte hasta el Bajío y por supuesto también allá en Morelia, Michoacán. Más adelante vamos a retomar todo esto. Por lo pronto, vámonos con otros temas. Bueno, revisemos el estado del tiempo importante contigo, siempre puntual. Ismael Marcelo, adelante, buenos días. Angélica, Guadalupe, amigas, amigos de Canal 11, muy buenos días. Antes de pasar al pronóstico del tiempo, déjeme mostrarle estas imágenes del famoso restaurante El Atracadero,
ubicado originalmente en el municipio de Tuxpan, Veracruz, y que fue arrastrado por la corriente del río Pantepec el pasado viernes. Pues bien, el día de ayer un grupo de pescadores lo encontraron flotando frente a las costas de Alvarado, Veracruz, a una distancia aproximada de 300 kilómetros de su sitio original. Al salir al mar, la estructura se encontró con vientos del norte que lo transportaron literalmente desde el norte hasta el centro de Veracruz. Ahora sí, entrando en materia meteorológica, durante el mes de octubre nuestro país es afectado por sistemas tanto tropicales como invernales. Hoy no será la excepción. En el noroeste, la llegada del Frente Frío 7 producirá densas nieblas y un marcado descenso de las temperaturas en Baja California y Sonora. Por otra parte, una zona de baja presión continúa organizándose lentamente frente a las costas oaxaqueñas. El Centro Nacional de Huracanes le asigna un 40% de probabilidad para su desarrollo en 48 horas. Esta lenta formación y desplazamiento del sistema resulta peligroso porque entre más tiempo dure en el mar y cerca de costas nacionales, mayor será la humedad que aportará a los estados del sur y sureste del país. Recordemos que entre más humedad, mayor es la probabilidad de lluvias. Por tal razón, este miércoles esperamos fuertes aguaceros con descargas eléctricas en Jalisco, Michoacán, Guerrero, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y en Quintana Roo. Donde las lluvias han dado algo de tregua es en la capital del país. Sin embargo, debo anticiparles precipitaciones en la Ciudad de México hacia el fin de semana. De nueva cuenta insistimos, el suelo está muy saturado, es decir, ya no puede contener más agua, por lo que la mayor parte de la lluvia ya no se filtra, sino que escurre, incrementando la probabilidad de deslaves, derrumbes y el incremento súbito de los niveles de ríos y arroyos. Por favor, atiendan las indicaciones de las autoridades de protección civil. 11 Noticias, Ismael Marcelo. Como se lo prometimos, nos vamos hasta Morelia, Michoacán, el Festival Internacional de Cine de Morelia. Saraí Campech, cuéntanos, cuarto día de este festival, adelante. ¿Qué tal, Angélica? Muy buenos días. Así es, estamos mi compañero Christopher Arismendi y yo aquí en el festival. Ya hoy arranca el quinto día de actividades. Ha habido mucho que hacer, mucho que ver. Ya estuvieron por aquí Juliette Binoche, también Lucrecia Martel. Ayer tuvimos la oportunidad de asistir a algunas de las películas mexicanas en competencia, como Vainilla, el debut como directora de Mayra Hermosillo, una película entrañable que nos invita a tener esperanza y fe en este mundo que de repente nos parece muy cruento. También David Pablos, después de conquistar Venecia, llegó al Festival Internacional de Cine de Morelia para presentar En el Camino. Tuvieron cada una de estas películas sus alfombras rojas. También llegó aquí Olivia Harrison, la viuda de George Harrison, para presentar un documental que se antoja muchísimo llamado Beatles 64 y que viene con garantía de Martin Scorsese, quien envió un video para hablar de esta película en la que la propia Olivia Harrison decía que podía unir sus dos facetas, como fan de los Beatles, pero también como parte de este cuarteto de Liverpool tan legendario. Y bueno, en el ir y venir en estas calles de Morelia, pues no podemos dejar de mencionar la situación en torno a aspectos políticos, manifestaciones, personas que mencionan sobre pues el bajo costo que se les paga por sus productos como el aguacate. Entonces, bueno, hemos tenido emociones dentro de la pantalla y fuera de ella, y esto es parte de lo que estamos viviendo en Morelia, y les tendremos los reportes puntuales en los siguientes espacios de noticias y a través de 11 Noticias Digitales. Pues muy variado el menú, muchísimas gracias, Saraí Campech. Por supuesto que te seguimos en redes sociales, ahí nos tienes pues más detalles de estos. Gracias. A las 7 en la hora del centro, un resumen en 11 Noticias. Rehabilitan 87 hospitales, clínicas y unidades de atención afectadas por las lluvias del fin de semana. En el caso del IMSS, 25 resultan dañados sin suspender la totalidad de servicios. Será en noviembre cuando la Secretaría del Trabajo presente la propuesta para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales.
Aprueba el Senado en lo general y en lo particular la ley aduanera que busca fortalecer y modernizar la legislación, mejorar la competitividad y combatir la evasión fiscal. En la Cámara de Diputadas y Diputados se aprobó en lo general y particular el proyecto del decreto de la Ley de Ingresos de la Federación 2026. Contempla ingresos por más de 10.193.680 millones de pesos. Suman las críticas por la entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado. Ahora es el galardonado de 1980, Adolfo Pérez Esquivel, quien le envió una carta a Machado cuestionándole su dedicatoria del premio al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Tienen una audiencia en Washington, D.C. los hermanos Omar y Miguel Ángel Treviño, pertenecientes a la organización criminal Los Zetas. Debido a la complejidad del caso y gran cantidad de pruebas a desahogarse, se fijó una nueva fecha de audiencia. Esta fue agendada para el 1 de mayo de 2026. Se rinde homenaje al periodista cultural Huemantzin Rodríguez en el Festival Internacional Cervantino. Amigos y colegas se dieron cita para conversar y expresar su cariño, admiración y respeto a quien fuera reportero y conductor de cultura. Crece la edición número 33 de la Feria Internacional del Libro de Monterrey. Se espera que en 9 días se superen 300,000 asistentes del año pasado. Y es que es un programa de más de 650 actividades. ¿A dónde han podido llegar? ¿Con cuántas toneladas de ayuda y cuántos elementos participan, capitán? Pues básicamente estamos llegando a todo este acopio de donaciones de la población civil es para atenciones de los estados de San Luis Potosí, Veracruz, Puebla e Hidalgo. Y pues aproximadamente tenemos un total de 3,000 toneladas de víveres que se han mandado por allá y pues aprovechando la oportunidad de invitar a toda la sociedad civil que venga a hacer sus donativos para atenciones de los damnificados. Capitán, buenos días. Le saluda Elvira Angélica Rivera. Es importante esta invitación que usted hace de sumarse a la ciudadanía en general a poder contribuir. Si bien la Secretaría de Marina y las Fuerzas Armadas en general ya han estado llevando pues ayuda humanitaria a estas comunidades afectadas, bueno, es importante poder sumarse. Cuéntenos, por favor, capitán, ¿qué es lo ideal que lleven las personas que quieran ayudar a estos centros de acopio? ¿Qué productos sí se reciben y cuáles particularmente no se reciben para que tengamos en cuenta? Bueno, yo creo que es importante recalcar que estamos instalados, tenemos 2 centros de acopio, uno aquí en instalaciones de la Secretaría de Marina, sobre la avenida Calzada de la Virgen, sobre la Puerta 4, y tenemos otro en Chinampac de Juárez, sobre el anillo periférico, en la base naval logística de la Armada de México, en horarios de 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a domingo, y estamos recibiendo todo lo que son no perecederos, agua y utensilios de higiene personal. Ahora, capitán, sabemos de la instalación de este puente aéreo para llevar la ayuda a las comunidades donde todavía no se puede acceder por tierra. ¿Cuál es la condición? ¿Cómo está operando este puente aéreo? La ayuda que se está entregando, ustedes la recopilan, de alguna manera pues la ponen en los sitios donde se está necesitando. ¿Cuáles son las condiciones en las que están ahorita viviendo las personas afectadas? ¿Qué es lo que más están solicitando? Porque vemos que estamos en una etapa todavía de emergencia donde las labores de limpieza son muy importantes. ¿Cómo funciona este puente aéreo hacia las zonas que están, pues digamos, incomunicadas vía terrestre hasta ahora? Sí, es importante mencionar que esto es parte del Plan Marina. Estamos en la fase de auxilio. En esta fase está contemplado la ubicación de los centros de acopio y el funcionamiento es el siguiente. Nosotros acopiamos todos los donativos, los clasificamos, los empaquetamos y mediante nuestro tren logístico no nada más es con puentes aéreos, claro. También hacemos uso de todo nuestro tren logístico que es puentes terrestres, puentes aéreos, sobre todo a las comunidades que tienen difícil acceso, y más importante aún, los puentes marítimos que tenemos para el apoyo al estado de Veracruz.
Muy bien, capitán, nada más para precisar, ya hacía mención a lo que sí se recibe. Me gustaría pues volver a insistirle si nos pudiera ayudar con lo que no se recibe para que las personas que deseen hacer algún donativo en estos centros de acopio que la Secretaría de Marina ha dispuesto y en otros centros de acopio también puedan saber qué es lo que no se recibe y pues eviten llevar esos productos. Por ejemplo, están recibiendo ropa, calzado. ¿Qué es lo que no reciben, capitán? No estamos recibiendo ningún tipo de ropa ni medicinas. Aquí lo que requerimos, y valga la redundancia, es importante invitarlos nuevamente a toda la sociedad que se sumen a este esfuerzo solidario para atender a todos los damnificados que realmente, créanme, que se necesitan. Claro, están funcionando, siempre hemos visto que cuando se desplaza la Marina, el Ejército, pues llevan también las cocinas comunitarias para que la gente pueda estar recibiendo alimentos. En este caso, ¿cuántos elementos de la Secretaría de Marina están desplazados en las entidades donde se está necesitando la ayuda? ¿Cuánto tiempo más van a permanecer? Y los centros de acopio que nos mencionaba, ¿hasta cuándo van a estar funcionando para que la gente sepa en qué momentos, si en estos días de laborales entre semana no pueden ir, lo podrán hacer el fin de semana? ¿Hasta cuándo van a estar recibiendo ayuda, capitán? Pues con respecto al personal que tenemos desplegado, estos están conformados por brigadas de reacción, de recuperación de emergencias, son nuestras BRES, y están desplegadas en los cuatro estados que es Hidalgo, Puebla, Veracruz y... San Luis Potosí. San Luis Potosí. Sí, y estas brigadas pues están compuestas por este personal con alta capacitación, una buena capacitación con respecto al auxilio de personal civil en caso de desastres, y todas cuentan con todos los recursos materiales para atender a la población. En este caso, pues van con cocinas comunitarias. Y con respecto a la temporalidad de los centros de acopio y de su estancia en las áreas donde fueron dañadas, pues básicamente va en función con respecto a las fases del Plan Marina. Les comentaba, el Plan Marina tiene 3 fases: la fase preventiva, la fase de auxilio y la fase de recuperación. Nosotros, en tanto estemos en esta fase, nuestro personal va a estar desplegado en las áreas dañadas, obviamente dándole atención a la población civil. Bien, pues capitán José Rubén Navarrete, jefe de la subsección de acopio y análisis de información de la Secretaría de Marina, aquí constantemente nosotros en nuestros espacios informativos y en redes sociales seguimos replicando esta ayuda que se está recibiendo en los centros de acopio de la Marina y en todos los espacios donde se pueda llevar ayuda. Le agradecemos la comunicación y gracias también a la Marina por el trabajo que está haciendo en estas zonas de desastre y que siempre son los primeros también en pisar junto con el Ejército y Guardia Nacional los terrenos donde se necesita la asistencia de los afectados por estas lluvias. Gracias, capitán. Buenos días. Buenos días. Bueno, y precisamente hablando de centros de acopio, les recordamos que el Instituto Politécnico Nacional ha instalado estos centros de acopio que es un llamado precisamente a toda la comunidad para solidarizarnos con nuestras hermanas, nuestros hermanos de estos estados que han sido afectados severamente por las lluvias. El IPN recibirá donativos en todos los centros y unidades politécnicas, así como en 2 centros de acopio que ha dispuesto, particularmente en Zacatenco y en el casco de Santo Tomás. Los alimentos que se están recibiendo particularmente son agua embotellada, alimentos enlatados, leche en polvo, entre otros, artículos de higiene personal, papel higiénico, jabón de tocador, pañales, toallas sanitarias, entre otros. Bueno, pues sabemos de la solidaridad de las y los mexicanos, la ayuda se está recibiendo y se está entregando, que es lo más importante. Vamos con este tema que tiene que ver con el máximo tribunal, la Suprema Corte de Justicia, en relación a la violencia vicaria. El Congreso de la Unión tiene que precisar ahora el delito en el Código Penal Federal, pues no tipifica con claridad ni el delito ni las sanciones, si esto ha impedido que se siga el curso legal en este tema de violencia vicaria. Les contamos más al respecto.
El tema de la violencia vicaria generó un debate en la nueva Suprema Corte de Justicia, que resolvió exhortar al Congreso de la Unión que precise en el Código Penal Federal la configuración de sanciones de esta conducta delictiva. La ministra Lenia Batres y el presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, expusieron la gravedad de la violencia vicaria, que se ejerce contra las mujeres cuando sus exparejas dañan a las hijas o hijos en común para causarles el mayor dolor posible. Sin embargo, también se ha podido determinar que cuando la violencia es ejercida por la pareja, solo el 13% se denuncia. Si ocurre en el ámbito escolar, la denuncia alcanza apenas el 7.8% y en el entorno familiar el porcentaje desciende a 7.1%. En un informe de la Secretaría de Gobernación se señala que al menos el 86% de los casos documentados de sustracción de menores, los agresores han amenazado a las mujeres con dañar a sus hijos o hijas. El Código Penal Federal establece que la pena en el caso de la violencia familiar aumentará hasta en una tercera parte cuando se cometa a través de las hijas y los hijos. Una definición que no tipifica con claridad ni el delito ni la sanción, de acuerdo con la ministra Loretta Ortiz. Con un exhorto no se va a hacer abracadabra para que el legislativo legisle correctamente. Se necesita invalidar para que tome conciencia que está mal hecha la norma jurídica y entonces sí legisle y tipifique correctamente. Las y los ministros avalaron la Ley General de las Mujeres a una vida libre de violencia y el Código Civil en materia de violencia vicaria y descartaron que se excluya a los hombres por no considerarlos como posibles víctimas. Que a juicio de este alto tribunal, la existencia de una ley que prevé una protección especial a las mujeres no implica decretar la superioridad de un género sobre otro, sino brindar soluciones normativas específicamente a un grupo social que ha sido y ha sufrido históricamente de discriminación. 11 Noticias, Gilberto Molina. Vámonos con otros asuntos. Mire, una problemática que requiere atención constante aquí en la capital del país es el tema de los despojos. Para prevenir este delito, el gobierno de la Ciudad de México está proponiendo reformas importantes. Una de ellas, aumentar la pena hasta 11 años de prisión. A continuación les contamos. Los despojos de vivienda en la Ciudad de México han cobrado relevancia en los últimos meses, entre ellos el del predio de República de Cuba número 11 en el centro histórico. Sí nos mostraron una orden, pero jamás nos avisaron previamente que teníamos tanto tiempo para desocupar el edificio y tampoco se nos presentó ninguna orden previa de absolutamente nada. O sea, llegaron granaderos con personas que son saqueadoras de edificios a las 6:30 de la mañana, cuando todo el mundo estaba todavía dormido o pues sabes, como preparándose para su día, y en 10 minutos nos obligaron a dejar nuestras casas. Este martes, Heréndira Cruz Villegas Fuentes, consejera jurídica de la Ciudad de México, detalló la iniciativa que reforma el Código Penal, el Código Civil, la Ley Registral para la Ciudad de México y de la Ley del Notariado para la Ciudad de México para prevenir el delito de despojo. Se pueda tener una mayor certeza jurídica a los propietarios auténticos, la reducción de litigios injustos con carga probatoria a las que son víctimas, padeciéndolas como personas sospechosas. Y sobre todo desincentivar este tipo de procesos que han ido suplantando o creando mecanismos de manera irregular. La iniciativa propone reformar el artículo 237 del Código Penal para aumentar la pena por este delito hasta 11 años de prisión. La iniciativa propone como agravantes la participación de servidores públicos o de personas que simulen tener un cargo público, la suplantación de identidad del propietario o su representante legal, participación de titulares de notarías públicas, así como personal que use documentos falsos, entre otros. Es una excelente iniciativa, de hecho, pues necesaria y pues ya como urgente, ¿no? Porque sabemos, por supuesto que estamos al tanto de
varios desalojos que están ocurriendo, sobre todo la seguridad o sea, el resguardo de bienes de las personas que somos desalojadas. Con imágenes de Christopher Dávila e información de Nicteja Germán, 11 Noticias. Bienvenido, Rafa Guadarrama, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Lupita, muy bien, Angie, con Hola, mucho Rafa. gusto de saludarlas y bueno, pues aquí para compartir algo de información. Vamos a comenzar con esto. Las fuertes lluvias que se han registrado últimamente han dejado efectos visibles. Por un lado, los daños materiales y las víctimas por desbordamientos de presas, ríos e inundaciones. Por el otro lado, también casi han llegado a su totalidad las presas como las del sistema Cutzamala. Y esto sin duda es una buena noticia, que se estén llenando. Sin embargo, es importante poner atención a su desfogue oportuno. Vamos a ver la siguiente información. El huracán Priscila y la tormenta tropical Raymond principalmente han mantenido muy activas las lluvias en este año en el país. Los efectos fueron visibles. Desbordamiento de presas y ríos e inundaciones provocaron daños irreparables. Ha sido un año particularmente abundante en precipitaciones. Las lluvias han llenado casi en su totalidad las presas del sistema Cutzamala en octubre. ¿Esto pondría en riesgo a comunidades? Técnicamente es muy improbable. Primero, es importante decir que de toda el agua que se consume en el Valle de México, la mitad la extraemos de los mantos acuíferos a través de los pozos distribuidos en esta región. En el Valle de México, únicamente 20% proviene del sistema Cutzamala, compuesto por 7 presas. Cuando llueve en Michoacán y el Estado de México, el agua se almacena, conduce, potabiliza y se distribuye a lo largo de 300 kilómetros del Cutzamala hasta los hogares capitalinos y del Valle de México. De las 7 presas que compone el Cutzamala, la de Villa Victoria, Valle de Bravo y El Bosque almacenan el agua. Actualmente están al 95% de capacidad. Esto garantiza la disponibilidad del recurso hídrico en los siguientes 2 años. Si continúan las lluvias, las 4 presas restantes del Cutzamala, Tuxpan, Colorines, Ixtapan de Oro y Chilesdo, tienen la función principal de regular y mover el agua de una cuenca a otra. A estas presas se les llama derivadoras. De acuerdo con el Atlas de Riesgos de Inundación del gobierno mexicano, no se identifican comunidades en riesgo por su lejanía de las presas y porque la misma infraestructura del sistema permite un equilibrio hídrico sin poner en riesgo a las comunidades. Además, todas las presas tienen un sistema de desfogue controlado, capaz de regular los caudales de salida del agua. 11 Noticias, Itzel Gómez Gurrol. Y en más de asuntos de medio ambiente y en seguimiento a la información que le hemos compartido de la hembra de oso negro llamada Mina y que fue rescatada de un zoológico de Nuevo León donde presentaba un estado de salud muy lamentable. Bueno, en ese centro de conservación La Pastora, la Procuraduría Ambiental levantó ya la clausura temporal que había impuesto el pasado 3 de octubre. La Profepa detalló que esta decisión fue porque La Pastora verificó que entre sus casi 500 animales resguardados, ninguno presenta leptospirosis, que afecta justamente a la osa Mina. El sitio además ha demostrado que ha avanzado en los protocolos de higiene. La Profepa también insistió en que continúa la investigación y revisión del caso de la osa para imponer las sanciones correspondientes en caso de que sea necesario. También revisará a detalle el resto de los ejemplares albergados para asegurar que reciban un trato digno. Por lo pronto señaló que en el zoológico estatal de Nuevo León se observaron otros ejemplares con bajo peso y con edad avanzada, entre otros un jaguar negro, un rinoceronte blanco, un león africano blanco, un elefante africano también, un chimpancé y bueno, todos ellos ya reciben tratamiento. Y este martes el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM entregó la medalla Rafael Navarro González al doctor Juan Américo González Esparza. Es investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM y se reconoció su trayectoria y sus aportaciones al estudio del clima espacial. De hecho, él sentó las bases y promovió la creación del primer servicio de clima espacial en México y el primer laboratorio en este rubro. La presea se la entregó el rector de la UNAM, el doctor Leonardo Lomelí Venegas. Que el quehacer científico en la UNAM puede trascender generaciones y fronteras cuando se hace con pasión, rigor, talento y visión. Desde el Laboratorio Nacional de Clima Espacial que tengo el honor de dirigir, hemos buscado seguir ese mismo impulso,
Felicidades al doctor Juan Américo González y bueno, es la información que tenemos este día en Ciencia. Interesante el sistema Cutzamala, cómo funciona, ya tenemos pues un panorama más claro de ello. Y decían la nota de Itzel, cuando ya están ahora al 95% tenemos para 2 años. Pero esto puede variar, Rafa, dependiendo del uso que se le dé al agua o también del clima, o ya es algo que está comprobado, garantizado, firme, no va a cambiar. Tenemos agua para 2 años en la zona metropolitana del Valle de México. Sí, es correcto. Tiene que ver justamente con el agua que ya se ha asignado, destinar periódicamente de parte de este sistema. Es decir, en este momento tiene la cantidad de agua suficiente como para garantizar el abasto en 2 años. Es decir, si se agotara completamente el sistema Cutzamala, esto funcionaría así. La ventaja es que justamente pues, las temporadas de lluvias nutren constantemente a toda esta infraestructura hídrica, que es importante, ya lo decía también Itzel de manera muy puntual, para la quinta parte de la población en el Valle de México. Es decir, es un sistema importante para una gran cantidad de familias, de personas que habitan aquí en esta zona. Y creo que vale mucho también la pena destacar cómo se incrementó el Cutzamala en los últimos 5 meses, quizá a partir del periodo de lluvias, de alrededor de estar en 50% de llenado, ahora está a 95%. Y también vale la pena destacar que estas presas en general tienen un sistema de desfogue o de desfogamiento. Es decir, cada vez que encuentran o que llegan a ciertos límites de riesgo, van liberando una cantidad de agua de manera controlada que evita justamente... ¿Y a dónde ves agua? Esa va hacia los también afluentes naturales que están cerca de la zona. Estas regiones donde se captura el agua del Cutzamala, que al final es agua de lluvia, claro. También está asociada con algunos ríos, manantiales que están también aportando, digamos, el recurso de manera natural a las regiones o a las poblaciones que están de manera aledaña. Eso evita entonces el desbordamiento de las presas y las inundaciones con ello. Eso evita el desbordamiento de las presas, efectivamente, a lo mejor en general. Es decir, las presas de la Conagua, que son las que almacenan gran cantidad de agua que se reparte en bloque en el país. Estamos hablando de alrededor de 210 presas que son importantes para todas las entidades, las 32 entidades del país. Tienen estos sistemas de desfogue que ayudan justamente a controlar esta situación. Lo que pues también se ha estado viendo en estos meses intensos de lluvia son las cantidades de agua que se llegan a precipitar. Es decir, las lluvias que se presentan, como las que pasaron justamente este fin de semana y que dejaron pues, sucesos tan lamentables. Estamos hablando de más de 100 milímetros, que son lluvias realmente muy fuertes. Es decir, se está precipitando cantidades de agua que normalmente no se presentarían en un día. Creo que estos son factores también a considerar. Es decir, existen esos sistemas que se tienen que estar controlando y por supuesto monitoreando. Y por otro lado también está pues, la fuerza de la naturaleza, que este año vaya que ha sido húmedo y ha tenido precipitaciones muy, muy importantes. Rafa, la creación del primer servicio de clima espacial es por lo cual le dan el premio pues, a este investigador Juan Américo González. ¿Cómo podemos comprender de manera un poco más coloquial esto, Rafa? Sí, claro, pues es importante en esta era de las telecomunicaciones tener conocimiento de cómo el viento solar o toda esta radiación que expulsa el sol de manera periódica puede afectar a nuestro planeta. Es decir, llega un momento en el que las llamaradas solares son tan intensas que se genera pues una corriente de partículas radioactivas que llegan a nuestro país y digamos, la atmósfera por sí misma se encarga de regularla, pero cuando son tormentas solares importantes pueden afectar las telecomunicaciones. El hecho de que México tenga un servicio espacial ayuda justamente a tener control específicamente de lo que ocurre en nuestro territorio. Es importante, esto se fundó en el 2016 y es una aportación pues interesante que México cuente con este tipo de servicios. Pues muy bien, Rafa. Muchas gracias. Te vemos mañana. Gracias por la información y nos vamos al mundo. Vámonos con información internacional. Iniciamos en Ecuador y es que mire, ahí un coche estalló luego de haber ardido en llamas durante varios minutos. Esto fue la noche del martes en la ciudad de Guayaquil.
Un hombre que se encontraba grabando este incendio fue alcanzado por la onda expansiva. Ahí lo tiene usted, de esta explosión. Lamentablemente perdió la vida. Las autoridades locales informaron que encontraron material explosivo en autos cercanos, por lo que evacuaron la zona. Medios locales afirmaron que la explosión ocurrió cerca de un edificio corporativo que pertenece a la familia del presidente Daniel Noboa. Hace unas semanas también estalló un coche bomba a las afueras de una cárcel de ahí de Ecuador, y hace unos días Daniel Noboa fue agredido por la comunidad de una población que le aventó comida y piedras durante un acto político. Así lo catalogó como una agresión. Ecuador pasó en 10 años de ser el país más seguro de América Latina a uno de los más inseguros de la región. En Gaza, mientras las personas que habitaban están regresando a sus hogares para comenzar a ver cómo reinician una nueva vida, Israel reanuda sus ataques. Esto a pesar de los acuerdos que se pactaron y que se firmaron. La historia. Gaza está en ruinas. Más de 500,000 personas desplazadas han regresado al norte del territorio y han hallado escombros donde alguna vez fue su hogar. Las familias palestinas han montado nuevamente casas improvisadas, mientras empiezan a quitar los escombros que dejaron los bombardeos del ejército israelí. Pero la tarea parece interminable. Según la ONU, deben retirarse 55 millones de toneladas de escombros, cantidad con la que podrían construirse 13 pirámides gigantes en Egipto. Y la reconstrucción del territorio, informó el organismo, tardará décadas y estima que serán necesarios 70,000 millones de dólares. Una cantidad similar a lo que Trump planteó invertir hace 3 meses únicamente en inteligencia artificial y energía para el Estado. Pero a pesar del cese al fuego que está en vigor, Israel sigue atacando a civiles gazatíes. El ejército lanzó ataques con drones, asesinando a por lo menos 6 personas en el norte y sur del territorio. Las acusó de estar cerca de la llamada línea amarilla, impuesta por Israel en el acuerdo que marca el límite para las tropas y civiles. Autoridades de Gaza dijeron que se trataba de personas que intentaban llegar a sus casas luego de los masivos desplazamientos. Se suman otras medidas contrarias al pacto, como la disminución a la mitad de la entrada de camiones con ayuda humanitaria, una cantidad insuficiente para 2 millones de personas. Fui a mi casa y escuché que están llegando camiones de ayuda, así que fui a buscar algo para mis hijos, pero este no es el camino. Desearía que viniera a través de canales oficiales. Sería mucho mejor porque algunas personas toman la ayuda mientras que otras no alcanzan nada. Y la decisión israelí de mantener cerrado el cruce fronterizo de Rafah, al considerar que la organización Hamas está tardando en devolver los cuerpos de personas israelíes que murieron en Gaza, muchas por los propios ataques de su propio país. Tras el anuncio, Hamas entregó 4 cuerpos más de israelíes. Aún faltan 20 cuerpos más por ser devueltos. 11 Noticias, Anabel Ramírez Ángeles. Y vámonos a Estados Unidos porque el presidente Donald Trump recibió en la Casa Blanca a su homólogo de Argentina, Javier Milei. Fue un viaje de ida y vuelta realizado en medio de una crisis severa, una crisis económica que atraviesa la nación argentina. Bueno, pues Donald Trump condicionó el apoyo a esa nación sudamericana. El canje de divisas por $20,000 millones con el Banco Central de Argentina. Este intercambio de dólares estadounidenses por pesos argentinos dependerá, dijo, de que el partido de Javier Milei gane las elecciones legislativas que están por realizarse este 26 de octubre. Así que no seríamos generosos con Argentina si eso sucediera. Si pierde, no vamos a ser generosos con Argentina. Estamos muy de acuerdo con el presidente Milei. Creemos que va a ganar, debería ganar. Y si gana, le ayudaremos mucho. Y si no gana, no vamos a perder el tiempo.
En esta conferencia de prensa, Javier Milei, el presidente de Argentina, atribuyó la crisis económica de su país, que causó la falta de liquidez, a los cuestionamientos de la oposición a su gobierno, mientras las encuestas no marcan a su partido como favorito. Para ayudar a superar este problema de iliquidez que tenía Argentina como consecuencia, digamos, de los ataques políticos que hemos sufrido por nuestros opositores. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció a través de su red Truth Social un nuevo ataque contra una embarcación frente a costas venezolanas que, según sostuvo, transportaba droga. No dio pruebas ni detalles al respecto como en las ocasiones anteriores. Lo que sí aseguró es que hubo víctimas, 6 personas fallecidas. Aunque este ataque se registró frente a las costas de Venezuela, aseguró que se realizó en aguas internacionales. Se trata así del 5º asalto letal en el Caribe contra una embarcación que el gobierno de Estados Unidos ha justificado como un enfrentamiento contra el narcotráfico y que ha cobrado la vida hasta ahora de 27 personas. En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro ya activó los órganos de dirección para la defensa integral. Es parte de una estrategia llamada Plan Independencia 200, que tiene el objetivo de mantener una resistencia activa y ofensiva permanente en varias zonas del país. Y bueno, seguimos en Estados Unidos, y es que los hermanos Omar y Miguel Ángel Treviño Morales de la organización criminal Los Zetas tuvieron una audiencia en la Corte Federal en Washington, D.C. Ahí también estuvo presente Alfredo Rangel Buendía, excomandante de la misma agrupación criminal. La defensa de los líderes de los Zetas denunció malas condiciones carcelarias, mientras el juez federal agendó la siguiente audiencia para el 1 de mayo de 2026, debido a la complejidad del caso y el desahogo de pruebas. De ir a juicio, este iniciaría el próximo año, luego de que los 3 acusados se declararon no culpables ante el tribunal en marzo pasado y formalizaron sus cargos en junio con delitos de narcotráfico, lavado de dinero y posesión de armas de fuego. Una jueza en Florida bloqueó la transferencia de un valioso terreno en Miami que sería utilizado para la construcción de la biblioteca presidencial de Donald Trump. Esto hasta que se resuelve el litigio sobre el terreno con un valor estimado en más de $67 millones. La demanda fue presentada por el activista Marvin Dunn contra la junta directiva del Miami-Dade College, institución educativa propietaria del terreno, y alega así que la transferencia se realizó sin un aviso público adecuado, violando la ley incluso de transparencia gubernamental. La propiedad fue donada a un fondo estatal supervisado por el gobernador republicano Ron DeSantis y el gabinete de Florida, que no informó sobre el uso que se le daría. Luego, la administración de DeSantis dio a conocer que cedería el terreno a la fundación para la biblioteca del presidente Donald Trump, controlada por su familia. El Premio Nobel de la Paz de Argentina, Adolfo Pérez Esquivel, envió una carta con un agudo mensaje a la opositora venezolana María Corina Machado. Esto a propósito, pues, de su reciente galardón, con el objetivo central de cuestionarle su dedicatoria del Nobel al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Le reclamó a María Corina Machado que no ha dicho ni una sola palabra ante el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, ni su injerencia en los asuntos internos de Venezuela. Pérez Esquivel, escritor argentino, también mostró su preocupación de que no haya sido dedicado el premio Nobel al pueblo venezolano, pero sí a su principal agresor. Esquivel cierra con una expresión de sorpresa ante la forma en que María Corina se aferra a los Estados Unidos, es lo que dijo textualmente. Y por si no estaba claro, añadió: debes saber que no tiene aliados ni amigos, solo tiene intereses. Hasta el momento, la venezolana María Corina Machado, quien ha expresado en múltiples ocasiones su respaldo a Israel y a Estados Unidos, no ha respondido a esta carta. ¿Quién es Adolfo Pérez Esquivel? Bueno, pues también es uno de los ganadores del Premio Nobel de la Paz. Hace honor a su galardón, lo recibió por su defensa de los derechos humanos durante la dictadura militar en Argentina.
en la que fue detenido y torturado por su labor al frente del Servicio Paz y Justicia. Es vinculado a la Iglesia Católica. También sobrevivió a uno de los llamados vuelos de la muerte, en el que los prisioneros políticos de la dictadura eran desaparecidos, aventándolos al mar. Ese personaje es el que hoy escribe precisamente a María Corina Machado, al que podrían escuchar también algunos en México. Vamos a Francia. El reelecto primer ministro Sébastien Lecornu propuso ante el Parlamento suspender la controversial reforma a las pensiones, esto hasta que pasen las próximas elecciones en 2027. No les he presentado un programa a largo plazo. Este es un gobierno con una misión. La necesidad urgente es devolverle sentido a la política, restaurar la confianza en la política, respetar los compromisos de todos, incluidos los de la oposición. La verdadera democracia permite que aquellos que no están de acuerdo trabajen juntos, sin negar sus convicciones. Lecornu aseguró que no habrá un aumento de la edad de jubilación hasta 2028 y se suspenderá la ampliación de edad de cotización. Por su parte, el Partido Socialista pidió estas suspensiones bajo amenaza de una moción de censura contra Lecornu, pero tras el discurso, los partidarios se mostraron dispuestos a continuar con el gobierno. Mire, retomando este tema de las afectaciones por las lluvias aquí en nuestro país, de regreso a la agenda nacional y las acciones también que se están realizando para mitigar los efectos, las autoridades están realizando trabajos de desasolve de ríos y la conformación de bordos, esto a cargo de la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Marina y también los gobiernos estatales. Para que se conozca de la gente, que la gente conozca toda la labor que hacemos desde principios de año para el desasolve de ríos, de labores preventivas que son indispensables. Entre los trabajos destacan el que se está realizando en Acapulco para el desasolve del río de la Sabana, los canales pluviales de Aguas Blancas, el canal del Arroyo, el Perro, el Seco, el Muerto. También estamos realizando trabajos en Tabasco, en el río de la Sierra, el río Pichucalco y el río Jolochero, también en el río de los Perros. Bueno, ahora nos enlazamos hasta Palacio Nacional a la conferencia matutina. Regresamos al estudio con una actualización y un resumen sobre lo ocurrido por estas lluvias recientes. Personas fallecidas no localizadas tras los estragos que dejaron las lluvias e inundaciones en el estado de Hidalgo. Son 66 personas que lamentablemente fallecieron y todavía no hay localizadas 75 personas. El Censo del Bienestar ha registrado 13.377 viviendas afectadas por las lluvias e inundaciones en Veracruz, San Luis Potosí, Puebla, Hidalgo y Querétaro. Además, en los 5 estados se implementó el plan DN3E, se desplegaron 6,000 servidores de la nación. El censo continúa. La Comisión Federal de Electricidad informó que se tiene un 92% de restablecimiento de este servicio. Asesinan a Israel al menos 2 personas palestinas en un nuevo ataque. Pese al acuerdo de alto el fuego, un dron bombardeó uno de los puntos designados como zona militarizada al norte de la Franja de Gaza. Esto ocurre un día después de otro ataque de Israel en el que al menos 6 personas fallecieron. Descarta Israel que el cuarto cuerpo entregado anoche por Hamás coincida con alguna de las personas retenidas en Gaza y exige a Hamás que cumpla los requisitos establecidos en el acuerdo de alto el fuego. Mientras tanto, cerca de 400 camiones con alimentos, combustible y suministros médicos se dirigen a Gaza para reabastecer a 2 millones de habitantes. Bueno, pues llegamos al final de este espacio. Agradecerles a quienes nos siguieron a través de Radio IPN y las redes sociales. Que tenga un excelente miércoles, pero antes de ello les informamos que tenemos boletos. Escriban a las redes sociales de 11 Noticias. Los invitamos a la edición del Foro Internacional